Bienvenidos a Ius Topismus. En el mundo del derecho dedicamos una enorme cantidad de energía a construir actos jurídicos que sean válidos, casi como arquitectos diseñando un edificio para que sea estructuralmente perfecto. Pero ¿qué ocurre cuando ese edificio, impecable en sus planos, simplemente no puede ser habitado? O cuando a mitad de su vida útil, una circunstancia externa lo obliga a cerrar sus puertas. Hoy nos sumergiremos en un área fascinante y a veces un poco confusa del derecho, la ineficacia jurídica en sentido estricto. Y no hablaremos de actos que nacen con defectos, sino de aquellos que, siendo perfectamente válidos, no logran producir sus efectos, o bueno, dejan de hacerlo en el camino. Para desgranar bien esta materia, vamos a explorar 8 figuras clave: la suspensión, la inoponibilidad, la resolución, la terminación, la resiliación, la revocación, el desistimiento unilateral y la caducidad. Nuestra misión es entender por qué la validez es solo el comienzo de la historia. Comencemos entonces por aquellos actos que nacen válidos, pero con sus efectos, digamos, en suspenso. La figura que mejor representa esto es, precisamente, la suspensión. La idea parece simple, ¿no? Como si el acto tuviera un botón de pausa. Exacto. Es una pausa deliberada, no de efecto. El acto jurídico es como una máquina perfectamente ensamblada, pero que viene con una condición para encenderla. Esa condición puede ser pactada por las partes, como en un contrato con una condición suspensiva, o puede venir de la propia ley, lo que conocemos como condición legal. Claro. El ejemplo que siempre se menciona es el testamento, ¿verdad? Es un acto perfecto desde que se otorga, pero no produce ningún efecto hasta que ocurra la muerte del testador. Precisamente, el testamento es el mejor ejemplo de un acto cuya eficacia está suspendida por mandato de la ley. Otro muy bueno son las capitulaciones matrimoniales celebradas antes del matrimonio. Ajá. Son un acuerdo válido, pero sus efectos están completamente supeditados a que el matrimonio efectivamente se celebre. Si la boda no ocurre, las capitulaciones, quedan en nada. ¿Y esa pausa es siempre temporal? ¿O puede esa suspensión volverse definitiva, convirtiendo al acto en algo que nunca llegó a funcionar? Es una excelente pregunta. La suspensión es transitoria por naturaleza. Está diseñada para terminar. Pero si el hecho futuro del que pende la eficacia no se cumple, la suspensión se vuelve definitiva. En el ejemplo de las capitulaciones, si uno de los futuros cónyuges fallece antes de la boda, el acto nunca producirá sus efectos. La pausa se convierta en un final. De acuerdo. Pasemos a la otra figura de esta primera categoría, una que suele generar bastantes debates: la inoponibilidad. El nombre ya sugiere que se trata de algo que no se puede oponer a alguien. Es una muy buena analogía. La inoponibilidad es precisamente eso, la ineficacia de un acto jurídico válido, pero solo respecto de ciertos terceros. Y aquí es crucial distinguirla de la nulidad. Un acto nulo es inválido para todos. En cambio, un acto inoponible es perfectamente válido y produce todos sus efectos entre las partes. Entiendo. Sin embargo, hay terceros a quienes la ley protege, dándoles una especie de escudo para que puedan actuar como si ese acto no existiera para ellos. Aquí es donde creo que muchos nos perdemos. Tanto la nulidad como la inoponibilidad implican que un acto no produce efectos. ¿Cómo podemos trazar una línea clara para no confundirlas? La línea se traza sobre 3 pilares. Primero, la causa. La nulidad nace de un vicio interno del acto, un defecto en su estructura. La inoponibilidad, en cambio, proviene de una circunstancia externa. Ya. Un vicio versus algo externo. Exacto. Segundo, el alcance. La nulidad tiene un efecto absoluto, erga omnes, afecta a todos. La inoponibilidad tiene un efecto relativo. Solo beneficia al tercero en cuyo favor se ha establecido. Ajá. ¿Y el tercero? El tercer pilar es su naturaleza. La nulidad absoluta es de orden público. Un juez puede declararla de oficio. La inoponibilidad es de orden privado. Es un derecho del tercero, quien puede renunciar a él. Un juez jamás podría declararla de oficio. He entendido. Entonces la nulidad es como una bomba que lo destruye todo para todos. La inoponibilidad, en cambio, es un chaleco antibalas que solo protege a una persona. ¿Podríamos aterrizar esto con un par de ejemplos? Por supuesto. Pensemos en una inoponibilidad de fondo, como la venta de cosa ajena. Si yo le vendo un auto que no es mío, entre nosotros el contrato es válido. Claro. Pero este contrato es inoponible al verdadero dueño.
Él puede reclamar su auto como si nuestra venta nunca hubiera ocurrido para él. Perfecto. Ese es un caso de fondo y uno de forma. Un ejemplo de forma, la falta de publicidad. Si se decreta un embargo sobre un inmueble, pero esa medida no se inscribe en el conservador de bienes raíces, el embargo es válido, pero será inoponible a un tercero que, de buena fe, compre esa propiedad sin saber del embargo. La falta de inscripción le da a ese comprador el escudo, por así decirlo. Exactamente. Bien, eso cubre los actos que nacen con sus efectos en modo de espera, pero ahora entremos en la segunda categoría, que es quizás mucho más dramática. Hablemos de los actos que nacen perfectos, empiezan a producir sus efectos, y, de repente, algo sucede que los aniquila. Aquí, la figura principal es la resolución. Así es. La resolución es la extinción de los efectos de un acto jurídico por un hecho posterior a su celebración. El caso paradigmático es la condición resolutoria tácita del artículo 1489 del Código Civil. El remedio frente al incumplimiento. Justamente, si una de las partes no cumple lo pactado, la otra parte puede pedir que el contrato se deje sin efecto. Es, en la práctica, el gran botón de deshacer de los contratos. Exacto. Y lo más impactante de ese botón es su efecto. Opera retroactivamente. Usamos la expresión ex tunc. Desde entonces. Se busca en lo posible borrar el pasado jurídico y hacer que las cosas vuelvan al estado anterior a contratar. Un momento. Esa idea de la máquina del tiempo me genera una duda. En un contrato de arrendamiento de un año, si se resuelve a los 6 meses por no pago, ¿cómo funciona esa retroactividad? ¿Es imposible desvivir en un departamento? Esa es la pregunta clave que nos lleva directamente a la siguiente figura. Ha dado en el clavo. Para esos contratos que se cumplen de forma escalonada en el tiempo, los de tracto sucesivo, como el arrendamiento o el de trabajo, la resolución toma un nombre especial: terminación. Ah, la terminación. La lógica es la misma. Se pone fin al contrato por un incumplimiento, pero la gran diferencia está en los efectos. Como es imposible borrar el pasado, sus efectos operan solo hacia el futuro. Usamos la expresión ex nunc. Desde ahora. Fascinante. Entonces, ¿la terminación es una especie de resolución adaptada al mundo real? Ahora bien, ¿qué pasa si ambas partes, de mutuo acuerdo, deciden que el negocio ya no les conviene? Ahí entramos en el terreno de la resiliación o mutuo disenso. Es simplemente una convención en que las partes, de común acuerdo, estipulan dejar sin efecto un contrato. Es la máxima expresión de la autonomía de la voluntad. Así es. Así como la voluntad de las partes pudo crear el contrato, también puede destruirlo. La única condición es que el contrato no esté íntegramente cumplido, porque si no, no habría nada que dejar sin efecto. El acuerdo mutuo parece la forma más pacífica. Pero, ¿y si solo una de las partes quiere salirse? Eso choca con la idea de que el contrato es ley para los contratantes. Como regla general, no se puede. La unilateralidad es excepcionalísima, pero la ley la contempla en situaciones muy específicas, bajo 2 figuras: la revocación y el desistimiento unilateral. ¿La revocación? La revocación es el acto por el cual el autor de un acto unilateral decide dejarlo sin efecto. El caso más claro es el testamento, que es esencialmente revocable, y excepcionalmente se permiten algunos contratos bilaterales donde la confianza es clave, como en el mandato. El mandante puede revocar el encargo. ¿Y el desistimiento? Suena muy similar. Son parecidos, pero la doctrina los distingue. Mientras la revocación se asocia más a actos unilaterales, el desistimiento unilateral se refiere al derecho que la ley o las partes otorgan a una de ellas, para poner fin a un contrato. O sea, ¿en qué caso se da? Suele ocurrir en contratos de duración indefinida. El ejemplo clásico es el desahucio en un contrato de arrendamiento pactado mes a mes. Cualquiera de las partes puede ponerle término, avisando con anticipación para evitar relaciones contractuales perpetuas. Perfecto. Ya casi completamos este mapa. Nos queda una última figura, que parece un comodín porque se usa en contextos muy diferentes: la caducidad. Es cierto, el término caducidad es polisémico, tiene múltiples significados. En un primer sentido, es la extinción de un derecho por no haberlo ejercido dentro de un plazo. Por ejemplo, en el pacto de retroventa, si el vendedor no ejerce su derecho a tiempo, este caduca. Entiendo. Ese es un significado. En un segundo sentido, es la ineficacia de un acto por un hecho que ocurre después.
El ejemplo de manual son los testamentos privilegiados, como el militar. Si un soldado otorga testamento en guerra y sobrevive, ese testamento especial caduca por ley. Y creo que había un tercer sentido también. Sí, uno menos común. Se refiere a la exigibilidad anticipada de una obligación a plazo, como cuando un deudor se vuelve insolvente. La ley hace caducar el plazo. Entonces, recapitulando este viaje, hemos visto que un acto jurídico puede ser perfecto en su creación, pero su eficacia no está garantizada. Puede que nunca se active, como en la suspensión. Exacto. O puede que funcione, pero sea invisible para ciertas personas, como en la inoponibilidad. O, continuando con la idea, puede que empiece a funcionar y un evento posterior lo haga retroceder en el tiempo, como la resolución. Que simplemente le ponga un punto final hacia el futuro, que sería la terminación. También puede ocurrir que las partes decidan, de común acuerdo, apagarlo, que es la resiliación. O que una de ellas, en casos muy especiales, tenga ese poder, a través de la revocación o el desistimiento. Hemos explorado las circunstancias externas, los accidentes del camino que pueden detener a un acto jurídico perfectamente válido. Pero, ¿qué sucede cuando el problema no es externo, sino que está en el motor mismo del acto? ¿Qué pasa cuando nace con un defecto de fábrica que lo condena desde el principio? En nuestro próximo análisis, nos sumergiremos en el complejo y determinante mundo de la nulidad. Gracias por acompañarnos en Iustopismos.